Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbatón de Amatza veremos el tema, la unción y el significado de la levadura. ¿Sabes en qué momento exacto Yahshua se convirtió en Cohen? ¿Y sabes en qué momento exacto Yahshua pasó a ser Cohen Gadul? ¿Por qué empezó su ministerio recién a los 30 años? ¿Qué es la inmersión del fuego? Las respuestas a todas estas preguntas lo vamos a responder en esta enseñanza. Vamos a comenzar viendo el ungir de Yahshua. Todo el mundo sabe que a Yahshua se le esperaba como el Mashiach. La palabra Mashiach es una palabra hebrea que significa ungido. Por ende, entender la unción es clave, porque esa palabra es la que Yahweh utilizó para definir a nuestro Salvador. Para entender esto, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿a quiénes se ungía? Los profetas eran considerados los portavoces de Yahweh y transmitían su palabra. Su autoridad venía directamente de Yahweh y por eso no necesitaban una unción ritual con aceite para validar su llamado. Ese es el motivo por el cual, salvo la excepción de Elishua, que fue ungido por Eliyahu, los profetas no eran ungidos. En el Tanaj se ungían a los Kuanim y a los reyes. El protocolo era el siguiente. Yahweh le indicaba al profeta quién era el elegido para el cargo. Entonces el profeta realizaba un rito muy especial donde consagraba a la persona elegida, colocando sobre él un aceite perfumado. De esta forma, con el rito de la unción, se dejaba claro que el ungido había sido asignado, consagrado, elegido o apartado para el cargo. Ahora bien, ¿cómo era el aceite de la unción? El aceite para ungir no era cualquier aceite. El Tanaj no solo nos explica que era un perfume muy especial, sino que en Shemut 30 del 22 al 25 está detallada la fórmula exacta de este aceite de la unción. Dice que se preparaba según el arte del perfumador. Este será el aceite de la unción Kadush. Luego dice el verso 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis Kuanim. Pero lo más interesante es lo que viene a continuación, donde no solo Yahweh deja claro que era un perfume muy fino y especial, sino que a partir del verso 32 especifica que debía ser único. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. El aceite de la Kadush unción solo podía ser utilizado sobre los Kuanim o reyes, elegidos por Yahweh, a través del Nabí o profeta. Y no obedecer esto era tan grave que más abajo advierte diciendo, cualquiera que ponga este aceite sobre un extraño será eliminado del pueblo de Yasharel. En el verso 38 dice lo siguiente, ni siquiera se podía reproducir el perfume para olerlo. ¿Por qué Yahweh exigió esto así? Muy simple, el olor era el sello del ministerio. Por el olor todos podían saber que ese era el Cohen. Con tan solo percibir el olor ya sabías que el Cohen estaba cerca. Los Yaudín tenían tan presente este hecho.
Estaban tan familiarizados de que el Kohen Gadol tenía el aroma del perfume único y especial, que cuando se hablaba del ungido de Yahweh, para ellos era sinónimo de decir el perfumado o fragante. Entonces, es imprescindible conocer la simbología para que podamos entender las profecías escriturales. Yahweh le revela el futuro a sus hijos a través de las profecías y utiliza un idioma que solo ellos pueden entender, símbolos proféticos que solo podrán interpretar aquellos que están familiarizados con su palabra. En el Tanaj hay varios versos que explican claramente que Yahweh no escucha todas las plegarias. Es más, llega hasta a decir que algunas plegarias o tefilot son para él una abominación. Es decir, la plegaria de algunos sí escucha y las plegarias de otros no escucha. Por ende, lo primero que tenemos que saber es cómo Yahweh describe al grupo de creyentes a los cuales no escucha. Y sabemos que son creyentes porque los incrédulos no hacen plegaria. El Taelín 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Adón no me habría escuchado. Es decir, Yahweh no escucha a los que miran la iniquidad o transgresión. En Proverbios 28:9 nos dice algo más fuerte todavía: el que aparta su oído para no oír la Torá, su plegaria también es abominable. No obstante, otros textos como Jacobo 5:16 dice que la plegaria eficaz del justo puede mucho. En Proverbios 15:29 dice que Yahweh está lejos de los impíos, pero él oye la plegaria de los justos. Pero, ¿qué quiere decir todos estos versos? ¿Tenemos que ser perfectos para que Yahweh escuche nuestras plegarias? Bueno, aquí es donde encontramos útil la enseñanza que Yahweh nos da a través de la simbología del perfume. Yahweh describe la plegaria del justo con agrado, como una plegaria perfumada de olor grato. En el Taelim 141:2 nos dice: suba mi plegaria delante de ti como el incienso. Este verso la mayoría interpreta diciendo que el incienso que subía del altar de oro representa las plegarias. Esto es cierto, pero la simbología del incienso va más allá. Para descubrirlo, leamos primeramente el siguiente verso. Shemut 30:34 nos dice: dijo además Yahweh a Moshe: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático, e incienso puro, de todos en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y kadush. Aquí hay un detalle interesante. El incienso aromático es similar a la fórmula del aceite de la kadush unción. El aceite de la unción tenía aceite de oliva y especias aromáticas, y aquí vemos que el incienso tiene incienso y especias aromáticas. Esas especias aromáticas son el perfume del incienso. Por tanto, el aceite de la unción tiene su perfume, y el incienso también tiene su perfume. La pregunta es, ¿qué representa el perfume del incienso? Ya sabemos que el incienso representa la plegaria de los Kadushim, Revelaciones 5:8. Pero ¿qué representa su perfume? Muy simple. ¿En nombre de quién nosotros hacemos la plegaria? En nombre de Yahweh y Yahshua. Comenzamos la plegaria invocando el nombre de Yahweh y terminamos con el nombre del Hijo Yahshua.
Por tanto, el perfume del incienso representa a Yahweh y Yahshua, que se mezcla con nuestras plegarias y sube como olor fragante. ¿Se dan cuenta? La diferencia es sutil, pero es clave poder entender las diferencias. El incienso puro representa nuestras plegarias y el perfume del incienso representa a Yahweh y Yahshua. Ahora bien, la plegaria de quienes sube como olor fragante ante Yahweh. La plegaria del justo. Pero ¿cuáles son las características del justo? La Escritura llama justo, no al que nunca haya transgredido, sino a aquel que limpia su vida, obedeciendo a la palabra que es Yahshua. El Taelim 119:9 dice claramente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por ende, el que es declarado justo está en proceso de perfección. Tuvo caídas, pero Yahweh lo está puliendo como plata. Entonces, no es la justicia del creyente lo que convierte su plegaria en olor grato a Yahweh, sino los méritos de Yahshua que mora en él y se mezclan con su plegaria. Ahora bien, cuando Yahshua fue ungido como Cohen Gadul, para entender esto, debemos entender primero qué era un Cohen. Bueno, todos los levitas podían tener responsabilidades importantes con respecto al Mikdash, pero no todos podían ser Kohanim. Los Kohanim solo podían ser de la descendencia de Aarón, y el resto de los levitas, que eran la gran mayoría, se encargaban de tareas secundarias. La función de los levitas era montaje y desmontaje del Mishkan, el transporte de los utensilios y materiales, la custodia de los atrios, la asistencia a los Kohanim en sus labores, y el canto y la música durante los servicios a Yahweh. Y las funciones de los Kohanim eran: número 1, ofrecer sacrificios. Número 2, oficiar en los Shabbat, Moedim y Rosh Hodesh. Y número 3, enseñar la Torá y brindar orientación a Reuhim. Pasemos a ver esta siguiente escena para saber en qué momento Yahshua fue ungido como Cohen. Yahshua nació y vivió su vida perfecta. Su ministerio en la tierra duró 3 años y medio, o 1260 días. Pero como es obvio, Yahshua no podía empezar su ministerio como Cohen sin antes ser ungido como Cohen. Así que Yahshua esperó pacientemente hasta los 30 años para ser sumergido, tal y como lo dice en Lucas 3:23, y curiosamente su servidor hizo su inmersión a los 30 años exactos. Ahora bien, ¿por qué Yahshua esperaría tanto tiempo? Bueno, en Bamidbar 4:1 nos dice que los Kohanim junto con los levitas empezaban su ministerio a los 30 años de edad. Luego la edad mínima de los levitas se redujo a los 25 años e incluso en la época de David se redujo a 20 años, ya que la tarea era mucho más fácil. Existía el templo y ya no era necesario trasladar el Mishkan. Pero la edad mínima del ministerio del Cohen, estipulada por Yahweh en Bamidbar 4:1, seguía vigente para todos los Kohanim. Todo Cohen debía iniciar su ministerio a los 30 años, y Yahshua tenía que cumplir la Torá hasta en el más mínimo detalle. Por ende, la inmersión de Yahshua marca el inicio de su ministerio como Cohen, y de esa forma Yahshua atraviesa el primer velo del Mishkan. En vez de ser ungido con aceite, que representa el Reuj HaKodesh, Yahshua es ungido directamente por el Padre, y el Reuj HaKodesh viene sobre él. Lucas 3:22.
En el preciso momento en que Yeshua se sumergió y es ungido por el Padre, ahí empieza su ministerio y se convierte en el Mashiach o ungido. En su inmersión se vuelve Cohen. Pero la pregunta, ¿cuándo Yeshua pasó a ser Cohen Gadul? Vamos a responder esta pregunta desde varios puntos de vista. En primer lugar, tenemos que ver qué diferencia había entre un Cohen y un Cohen Gadul. La principal diferencia, y la que todos saben, es que el Cohen Gadul podía traspasar el segundo velo en Yom Kippur. Esa es la más conocida. No obstante, la principal diferencia entre un Cohen y un Cohen Gadul es mucho más amplia y está relacionado con a quienes representan y la función intercesora. Si bien ambos realizaban tareas de intercesión, su intercesión era completamente diferente. Los Kohanim representan a todos los hijos de Elohim que ministran e interceden a favor de los hombres. Por ejemplo, Yeshua cumplió su ministerio de Cohen en 3 años y medio, realizando milagros y enseñando. Y los discípulos más tarde hicieron lo mismo, y nosotros también estamos cumpliendo ese ministerio, llevando sus cargas en plegarias y en súplicas, etc. Ese es el ministerio de un Cohen. Sin embargo, el ministerio de Cohen Gadul es diferente. Representa exclusivamente a Yeshua y su intercesión para expiación. Entonces, a manera de resumen, tendríamos lo siguiente. Los Kohanim pueden ser todos los hijos de Yahweh, los cuales ministran e interceden a favor de los hombres, pero el ministerio de Cohen Gadul solo le pertenece a Yeshua, y su intercesión es para expiación y remisión de transgresiones. Ahora bien, así como Yeshua se sumergió y fue ungido como Cohen, de la misma forma, debía haber una inmersión y una unción para que Yeshua fuera nombrado Cohen Gadul. ¿Ocurrieron estos dos eventos, inmersión y unción? Claro que sí. ¿Cuándo? Escuchen lo que viene a continuación, porque es realmente importante. Para entender la inmersión de Yeshua como Cohen Gadul, debemos entender primero la inmersión de fuego. Muchas personas piensan que la inmersión del fuego es la misma que la inmersión del Ruach HaKodesh. La confusión es razonable, porque cuando los discípulos recibieron la inmersión del Ruach HaKodesh en Shavuot, dice Hechos 2:3 que vino como lenguas de fuego. Sin embargo, la inmersión de fuego es otra cosa. ¿En qué consiste? Bueno, he aquí te he purificado y no como a plata. Te he elegido en horno de aflicción. Ishaya 48:10. La inmersión de fuego es tribulación, amigos. Yeshua es el que nos da la inmersión en fuego. Yahuanán el inmersor dijo en Matillá 3:11, el que viene detrás de mí, él os sumergirá en Ruach HaKodesh y fuego. Esto quiere decir que la inmersión en fuego no es iniciativa de nosotros, esto viene del cielo. Y además, la inmersión de fuego no es para todos, sino solo para aquellos que su emuná les permita resistirlo. En Bamidbar 31:23 dice claramente, todo lo que resiste el fuego, por el fuego lo haréis pasar, pero todo lo que no resiste el fuego, por agua solamente. Es decir, en la asamblea existen dos tipos de personas, los llamados y los elegidos. Los llamados, que son muy numerosos, ellos al tener libre albedrío, solo pueden ser pasados por agua, no pueden ser sumergidos en fuego, porque la prueba los acabaría y terminarían apartándose de Yeshua.
Pero los elegidos o predestinados, que son muy poquitos, ellos necesariamente tienen que ser sumergidos en fuego, en tribulación, porque ellos están predestinados a no perderse. Y como tal van a resistir el fuego y no van a tropezar. ¿Se dan cuenta? Pertenecer al grupo de los elegidos tiene un costo. Yeshua nos va a sumergir en fuego y resistir el calor del fuego. Eso solo algunos lo saben. Pero ojo, esta inmersión de fuego no tiene nada que ver con castigo, sino con purificación. Nosotros tenemos impurezas que necesariamente tienen que ser eliminadas con fuego, así como la plata. La plata, cuando lo extraen de la cantera, tiene escorias que tienen que ser eliminadas metiéndolo al horno. Y después recién es usado para fabricar trompetas de plata. Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos en nuestro carácter pequeñas escorias que tienen que ser quemadas con fuego, y eso se llama inmersión en fuego. Pero todo eso no tiene nada que ver con castigo, sino con purificación. Pero la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, según revelaciones, eso sí es para juicio y castigo de los rebeldes y aquellos que rehusaron ser purificados. Caballeros, la gran tribulación se los va a tragar vivos. Ahora bien, la agonía de Yeshua en el Getsemaní y su muerte en la estaca fue la inmersión en fuego para convertirse en nuestro Cohen Gadul. Y esto tiene mucho sentido, porque cuando Yeshua fue martirizado, derramó su sangre y expió nuestra transgresión. Ahí estaba realizando su función como Cohen Gadul. Ahora bien, el Cohen Gadul, al ser el líder supremo, Yahweh le había puesto conductas más estrictas que los Kohanim, muy similares a los que habían hecho el voto nazareo. ¿Cuáles eran esas restricciones del Cohen Gadul? Para empezar, estaba la contaminación por muerto. En Waikra 21, del 1 al 3, dice que un Cohen no se podía contaminar por nada muerto, ni animal ni hombre, excepto por un pariente cercano, por su padre, madre, hijo, hermano o hermana soltera. Sin embargo, en Bamidbar 6:6 dice que tanto el Cohen Gadul como el nazareo no podían acercarse a ningún muerto, sin excepción. Es decir, si una persona era Cohen Gadul o nazareo, no podía asistir ni siquiera al funeral de su padre o madre. Otra diferencia, el Cohen no podía casarse con mujer ramera o divorciada, sino que solo podía casarse con una mujer virgen o viuda de otro Cohen, siempre y cuando sea del linaje de Yasharel, como lo dice Yehezkel 44:22. Sin embargo, el Cohen Gadul o nazareo solo podía casarse con una mujer Yasharelim virgen. Y dicho sea de paso, estos dos requisitos Shamshun violó, ya que se acercó al león muerto y se unió a la pagana Dalila. Recuerden que casarse significa tener relaciones sexuales con alguien. Y aquí viene un punto que quiero resaltar. El Cohen no podía beber vino, estar borracho, cuando iba a ejercer su ministerio. Waikra 10:9. Sin embargo, el Cohen Gadul y el nazareo no podían beber vino, ni comer uva, ni ningún derivado de la vid en lo absoluto. Bamidbar 6 del 3 al 4. Es decir, el Cohen Gadul, mientras dure su ministerio, que era de los 30 años hasta los 50, no podía probar el fruto de la vid. Lo mismo sucedía con el nazareo. No podía probar el fruto de la vid todo el tiempo que dure su voto nazareo. Ese fue el motivo por el cual Yeshua dijo en su cena memorial
Y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Matías 26:29. Yeshua dijo desde ahora, porque a partir del Getsemaní pasaría por la inmersión del fuego, y con ello se convertiría en Cohen Gadul, y como se convirtió en Cohen Gadul, ya no podía beber más del fruto de la vid. Luego Yeshua dijo también, hasta aquel día que lo beba nuevo, en el reino de mi Padre, porque cuando salga del Migdash celestial para venir a buscarnos, dejará sus vestiduras de Cohen Gadul y vendrá como Rey de Reyes, y por ende podrá beber nuevamente del fruto de la vid. ¿No te parece increíble cómo encaja perfectamente? Pero aún falta algo importante. Todo debía ser cumplido de acuerdo a la Torá. El Mashiach o ungido absoluto aún no había sido ungido de forma literal, y ahora lo vamos a determinar. En Yohanan capítulo 12 se especifica que eran 6 días antes del Pesaj, en la casa de Shimón, como lo dice Marcos 14:3, ocurre algo interesante. Según Yohanan 12:2, dice que mientras Marta servía y Yeshua estaba en la mesa con Lázaro, entonces Miriam Magdalena tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces en Lucas 7:46 nos dice que Yeshua, mirando a la mujer, le dijo a Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Aquí hay un detalle importante. Como los saquenín del templo no lo declaraban justo a Yeshua, lo hizo un tribunal pagano con más autoridad que el propio Sanedrín. Como el Sanedrín no ungió con el perfume de la Kadush unción a aquel único digno de ese perfume, entonces Yahweh lo ungió a través de una mujer transgresora, con perfume de nardo de muchísimo más valor. Era necesario que el frasco de alabastro, al igual que Yeshua, sea quebrado, para que su fragancia pueda inundarnos a todos. ¿Recuerdas que en el Tanaj se ungían a los reyes y a los Kohanim? Yeshua es el ungido con mayúscula, porque para salvarnos de este mundo, Él tuvo que venir primero como Cohen, para salvarnos de las consecuencias de la transgresión, llevándonos a consagración, y en su segunda venida vendrá como Rey de Reyes, para rescatarnos de la presencia de la transgresión y llevarnos a exaltación. Y terminamos con este dato clave. En todo el Tanaj hubo 6 Kohanim que fueron elegidos por Yahweh a través de un profeta. De seguro hay más Kohanim, claro, pero hubo 6 que fueron elegidos por Yahweh, los cuales son Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar y Fines. Y Yeshua es el 7º Cohen que perfecciona la lista. Y si esto te parece increíble, escucha lo siguiente. ¿Sabes cuántos reyes menciona la Escritura que fueron elegidos por Yahweh a través de un profeta? Fueron 6 reyes: Shaul, David, Salomón, Hazael, Jehú, Joás. Y Yeshua es el 7º rey que completa y perfecciona la lista. Yeshua es el ungido por excelencia. Le damos gratitud a Yahweh, porque su palabra nos ilumina cada día. Taelim 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
Vamos a continuar con la enseñanza en este Shabbatón de Amatza. Ahora veremos el significado de la levadura. Waikra 23:6 nos dice: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. 7 días comeremos panes sin levadura, desde el 15 hasta el 21. Pero esos días representan también 7 años de purificación antes de entrar en la tierra prometida. Esos 7 años comenzó en el año turático 5993, el año pasado. Actualmente estamos en el año turático 5994. Es decir, estamos en el segundo año de purificación. En estos 7 años que culminan en el 6000, debemos sacar toda la levadura de nuestras vidas. ¿Qué es la levadura? ¿Cuántos tipos de levadura existen en las Escrituras? Bueno, la levadura es un microorganismo que corrompe la masa y lo infla. Eso es una definición básica de levadura. Pero en sentido arreujim, existen 5 tipos de levadura. Número 1, la levadura de los fariseos. Número 2, la levadura de Herodes. Número 3, la levadura de los saduceos. Número 4, la levadura de los gálatas. Y número 5, la levadura de los corintios. Vamos a desglosar estos 5 tipos de levadura. Y les puedo asegurar que usted y yo tenemos al menos uno de estos 5 tipos de levadura mencionados. ¿Cómo estamos seguros? Porque usted y yo seguimos en proceso de perfección. Todavía tenemos pequeñas escorias en nuestro carácter que necesitan ser eliminados. Y la única forma de eliminarlos es localizando dónde está el problema. Es como una tubería. Si usted no localiza dónde está la falla, entonces siempre estaremos atorados y no podremos fluir. Comencemos viendo la levadura de los fariseos. Lucas 12:1 nos dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Existen 3 tipos de hipocresía en la Escritura. Número 1, interés en ser autoridad en lugar de vivir bajo sujeción. Los fariseos se preocupaban más por ejercer su propia autoridad que por obedecer a las Escrituras. Querían controlar a los demás a través de sus propias leyes. A eso se llama doctrina de los Nicolaitas, querer controlar en lugar de someterse. Y eso muchas veces pasa en la asamblea. Hay personas que quieren controlar al proclamador en lugar de someterse. Hay que tener cuidado con ese pensar nicolaíta, porque es levadura de hipocresía. Los nicolaitas se habían infiltrado en la asamblea de Pérgamo y estaban controlando al proclamador. ¿Cómo lo controlaban? Por medio del dinero. Es decir, apoyaban al proclamador para luego manipularlo. Hay que tener mucho cuidado con ese pensar nicolaíta que es levadura. Segundo tipo de hipocresía: impresionar a otros en lugar de servir a otros. Los fariseos se vestían y actuaban para impresionar a la gente, buscando títulos honoríficos y asientos destacados en la sinagoga. Esto abunda en las iglesias cristianas. El pastor se viste con ropa bien elegante y quiere ser llamado profeta, apóstol, emisario, etc. No quieren ser llamados siervos. Eso es hipocresía de fariseos, porque buscan impresionar a la gente en lugar de servir como siervos.
Tercer tipo de hipocresía: negarse a reconocer sus propios errores. Los fariseos aparentaban piedad, pero por dentro estaban llenos de maldad y odio. No estaban dispuestos a reconocer sus faltas o errores. Este tipo de hipocresía se encuentra mayormente en la asamblea. La gran mayoría no quieren ser corregidos. Piensan que tienen la razón, pero están equivocados. Y cuando uno defiende la sana doctrina, piensan que el proclamador está equivocado y ellos tienen la razón. Eso sucede sobre todo con el nombre de Yeshua. Nosotros defendemos la sana doctrina, el nombre de Yeshua, pero nos consideran que estamos en el error porque según ellos el nombre de Yeshua es demoníaco y no se debe pronunciar. Y basado en eso, sacan la conclusión diciendo: el proclamador está leudado. La pregunta es: ¿en qué parte de la Escritura dice que defender la sana doctrina es hipocresía? No existe tal verso, sino todo lo contrario. Segunda de Yohanan 1:10 nos dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, el nombre de Yeshua, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por tanto, defender la sana doctrina no es levadura de hipocresía. Defender el nombre de Yeshua no es levadura, pero negar el nombre del Adón que los rescató, ¿qué es eso? Es levadura. No lo digo yo, lo dice el propio Kefas. Segunda de Kefas 2:1 dice claramente: los falsos profetas negarán al Adón que los rescató. Y eso está sucediendo hoy en día. La Escritura se cumple y no puede mentir. Hay personas que creían en el nombre de Yeshua e incluso hicieron su inmersión en ese nombre, pero ahora lo declaran demoníaco e inmundo, se han leudado. Entonces existen tres tipos de hipocresía. Número 1, rechazar la autoridad. Número 2, tratar de impresionar en lugar de servir. Y número 3, negarse a reconocer sus propios errores. Esos tres puntos son la levadura de la hipocresía que tenían los fariseos. Pero existe otra levadura de los fariseos y tiene que ver con la doctrina de demonios. Matías 16:12 nos dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del lejem, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos enseñaban falsas doctrinas, pervertían las escrituras a su manera. Por ende, las falsas doctrinas o doctrinas de demonios son levadura, amigos, y la doctrina más falsa que existe es negar el nombre de Yeshua, porque aquí estás jugando con tu salvación, ya que la Escritura dice en Hechos 4:11: este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El verso es clarito. El único nombre que da salvación es Yeshua. Esa es la sana doctrina. Pero si alguien rechaza el nombre de Yeshua, está cayendo en la doctrina de los fariseos, porque los fariseos siempre rechazaban el nombre de Yeshua. No lo querían pronunciar. Y hasta incluso inventaron una maldición rabínica que dice Yeshu, lo cual significa que su nombre sea borrado. ¿Se dan cuenta? Los fariseos odiaban tanto el nombre de Yeshua que lo declaraban demoníaco. Y esto es evidente en el Brit Hadashah, porque los fariseos todo el tiempo decían: este hombre tiene demonio.
y por Belcebú echa fuera a los demonios. Los fariseos creían que Yeshua estaba poseído por demonios, por eso no querían pronunciar el nombre de Yeshua, y en lugar de pronunciarlo decían este. Como forma despectiva decían este. Fíjense lo que dice el siguiente verso, Matías 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían este. No echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces hay muchas evidencias en el Brit Hadashah, donde los fariseos no querían pronunciar el nombre de Yeshua. Lo consideraban demoníaco e inmundo, y hoy se vuelve a repetir la historia. Muchos por ahí están enseñando diciendo, el nombre de Yeshua es demoníaco y no se debe pronunciar. Y cuando nosotros protestamos en contra de esas falsas doctrinas, entonces nos tildan diciendo, estas personas no tienen humildad porque están hablando mal de otros. Pero les pregunto, ¿defender la sana doctrina te hace perder tu humildad? Claro que no. La humildad no lo puede medir el hombre. La humildad solo lo puede medir Yahweh y Yeshua. Ahora escuchen esto con atención. El discípulo más humilde fue Yahuanán, pero él escribe diciendo, segunda de Yahuanán 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, el nombre de Yahweh y Yeshua, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Esto lo está diciendo el discípulo más humilde de Yeshua. Él está defendiendo la sana doctrina y no permite recibir en casa a alguien que niegue el nombre de Yeshua. Porque si alguien niega a Yeshua, también está negando al Padre, porque Yeshua es el único camino que conduce al Padre. Por tanto, defender la sana doctrina no te hace perder tu humildad. Defender la sana doctrina es una cuestión de vida o muerte, porque Saulo le dijo a Timoteo lo siguiente, primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se dan cuenta? Cuidar la sana doctrina es una cuestión de vida o muerte. El proclamador tiene la responsabilidad de cuidar la sana doctrina. Y así usted me llame, persona no humilde, y quiera decir lo que quiera, tengo que cuidar la sana doctrina, porque al final yo no le voy a dar cuentas a usted. Yahweh y Yeshua me van a pedir cuentas a mí. Si no defiendo la sana doctrina, Yahweh y Yeshua me van a decir, ¿por qué no defendiste la sana doctrina? Por tu causa muchos se han extraviado y se perdieron. Y entonces, ¿qué le voy a responder? Es que me intimidaron diciendo, no eres humilde. Por eso hablas mal de los demás. Yahweh y Yeshua no van a aceptar excusas y me van a castigar. Por eso es mi responsabilidad defender la sana doctrina, no importando si me critican o murmuran contra mí. Porque defender la sana doctrina se trata de vida o muerte. Entonces, amigos, la levadura de los fariseos son dos cosas, la hipocresía y las falsas doctrinas. Ahora pasemos a la levadura de Herodes. Marcos 8:15 nos dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Herodes Antipas, o también conocido como Herodes Tetrarca, era el hijo menor de Herodes el Grande, quien era un edomita. Es decir, Herodes Antipas era descendiente de Esaú. Por eso tuvo graves problemas sexuales y tomó a su cuñada Herodías. Fue reprendido por Yahuanán el Inmersor por ese asunto.
Y desde ese momento, Herodes Antipas buscaba una ocasión para matar a Yahuanán, y lo hizo más tarde a través de la hija de Herodías. Pero antes de eso, Marcos 6:20 dice: Herodes temía a Yahuanán y le escuchaba de buena gana. Es decir, la levadura de Herodes consiste en darle más peso a la mundanalidad que a los mandatos de Yahweh. A Herodes le gustaba oír la palabra de Yahweh por boca de Yahuanán, pero cuando es reprendido por la palabra, inmediatamente tropieza y prefiere seguir en el mundo. Esta situación no es ajeno en la asamblea, porque existen creyentes que cuando son reprendidos por la palabra, inmediatamente se van de la asamblea y se buscan proclamadores conforme a su concupiscencia, o bien se pierden en el mundo. Eso es la levadura de Herodes, preferir las falsas doctrinas o la mundanalidad en lugar de obedecer a Yahweh y Yahshua. Pasemos ahora a la levadura de los saduceos. Matías 16:12 nos dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del lejem, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura de los saduceos tiene que ver también con la doctrina. ¿Qué tipo de doctrina? Doctrinas incrédulas, puesto que los saduceos no creían en la resurrección, tampoco creían en la existencia de los malaquim. Su enfoque era puramente materialista. Aquí perfectamente pueden encajar los ateos. Los saduceos, como pertenecían a la clase social adinerada, solo pensaban en dinero todo el tiempo. Y curiosamente Anás y Caifás, que eran Cuanín Gadulín en la época de Yahshua, eran de la secta de los saduceos. Ellos manejaban el dinero del templo y de las ofrendas. Se habían hecho ricos a causa de eso y tenían un pensar puramente materialista. Por ende, se puede deducir que a los saduceos les encantaba la plata. Y además de todo esto, tenían conexiones con autoridades romanas y estaban metidos en la política. Es decir, la levadura de los saduceos era peor que la levadura de los fariseos. Los fariseos al menos creían en la resurrección y en los malaquín, pero los saduceos eran netamente materialistas. Por ende, la levadura de los saduceos tiene que ver con la incredulidad y el materialismo. Eso abunda en el mundo. La gente no cree en la resurrección, solo creen en esta realidad y buscan cosas materiales para encontrar su felicidad aquí. Por eso Yahshua dijo: guárdense de la levadura de los saduceos. Ahora pasemos a ver la levadura de los Gálatas. Gálatas 5 del 7 al 9 nos dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama a Yahshua. Un poco de levadura leuda toda la masa. Saulo habla de la levadura de los Gálatas, porque ellos habían comenzado bien, tenían emuná en Yahshua, y tenían certeza de ser justificados por esa emuná, pero se infiltraron en la asamblea de Galacia, unos judaizantes que les decían: la salvación es por obras de la Torá, no es por emuná en Yahshua. Por ejemplo, los judaizantes obligaban a los gentiles a circuncidarse para ser verdaderos discípulos de Yahshua, algo que Saulo les reprendió y aclaró las cosas diciendo: porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la emuná que obra por el Aevá. Gálatas 5:16. Obligar a alguien a circuncidarse es levadura, amigos, porque en Mashiach Yahshua la circuncisión pasa a segundo plano.
La salvación es por emuná en Yahweh y Yahshua. No es porque alguien esté circuncidado en el prepucio. Pero los gálatas estaban desechando la doctrina de Shaulo. Comenzaron a quitar la mirada en Yahshua y lo estaban poniendo en las obras de la Torá. Querían ser justificados a través de obras y no por emuná. Y a esta doctrina Shaulo lo llama la levadura de los gálatas, y mucha de esa doctrina sigue en la actualidad. Congregaciones mesiánicas obligan a circuncidarse. Y si alguien no está circuncidado, le dicen, no vas a entrar a los pactos. Eso es una amenaza indirecta, porque la persona dice, si no me circuncido, no entro a los pactos, y por ende no seré salvo. Eso es una falsa doctrina, amigos. La salvación no se obtiene por obras de la Torá. La salvación es por emuná en Yahweh y Yahshua. Aquellos que obligan a circuncidarse y buscan justificación por obras de la Torá tienen la levadura de los gálatas. No lo digo yo, lo dice el propio Shaulo. Shaulo estaba tan enfadado con los gálatas que les dijo, oh gálatas insensatos, ¿recibisteis el reuj por las obras de la Torá o por el oír con emuná? Tan necios sois, habiendo comenzado por el reuj, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas 3 del 1 al 2. ¿Se dan cuenta? La levadura de los gálatas tiene que ver con abandonar la emuná en Yahweh y Yahshua y buscar ser justificados por las obras de la Torá. Mucho cuidado con ese tipo de doctrinas, son levadura. Y finalmente vamos a ver la levadura de los corintios. Primera de Corintios 5 del 7 al 8 nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El contexto de este pasaje está enmarcado en una transgresión de inmoralidad sexual. Un muchacho estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, y el muchacho y la madrastra estaban asistiendo a la asamblea, y los corintios lo estaban tolerando y no decían nada. Pero Shaulo llegó a enterarse y protestó fuertemente. A esa acción de inmoralidad Shaulo lo llamó la levadura de los corintios, que consistía en 3 cosas. Número 1, la vieja levadura. Número 2, la levadura de malicia. Y número 3, la levadura de maldad. Desarrollemos esos 3 puntos. ¿Qué es la vieja levadura? Es la primera transgresión que cometieron Adán y Hawa. ¿Cuál fue esa transgresión? La fornicación. Hawa primeramente se dejó seducir por Ashatán y tuvo relaciones sexuales con Lucifer, y fruto de esa relación nació Caín. Luego Hawa, una vez que había conocido el bien y el mal, vino a donde Adán y lo sedujo para tener relaciones sexuales, y de esa forma ambos comieron el fruto prohibido, que es una relación sexual ilícita. Hawa primeramente rompió el pacto matrimonial y se unió a Lucifer, cayendo en fornicación. Luego Hawa, como ya estaba profanada, regresó a donde Adán y tuvieron relaciones sexuales. Ahí Adán estaba cometiendo fornicación, porque su mujer ya se había convertido en ramera al unirse con Lucifer. Y cuando alguien se llega a una ramera, eso es fornicación. Shaulo lo menciona claramente en 1 de Corintios 6 del 16 al 17. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Y más abajo menciona diciendo,
huid de la fornicación. Es decir, unirse a una ramera es fornicación, y eso cometió Adán. Hawa se había convertido en ramera al unirse con Lucifer. Por ende, Adán no podía tener relaciones sexuales con Hawa. Pero Adán accedió a eso para no abandonar a su mujer. Y así ambos, Adán y Hawa, cometieron fornicación, que es la vieja levadura. Shaulo lo llama vieja, porque esa fue la transgresión original en el huerto del Edén. Conociendo todo esto, ahora se entiende por qué Shaulo menciona la vieja levadura en el contexto de la fornicación. Este muchacho y su madrastra estaban fornicando en la propia casa, jardín del Edén, la asamblea. El muchacho estaba representando a Lucifer, la madrastra a Hawa, y el esposo de la madrastra sería Adán. ¿Se dan cuenta? La analogía es exactamente lo que había sucedido en el huerto del Edén. Hawa se unió a Lucifer a escondidas de su marido, y lo mismo estaba haciendo esta madrastra. Se estaba uniendo al muchacho a escondidas de su marido, ilustrando una vez más lo que sucedió realmente en el huerto del Edén. No fue una manzanita el fruto prohibido. El fruto prohibido simbolizaba una relación sexual ilícita. Esa fue la levadura que hizo caer a Adán y Hawa, y Shaulo lo llama la vieja levadura. Por tanto, si usted tiene una transgresión sexual, abandone esa transgresión y sea limpio de esa vieja levadura. Caso contrario, serás entregado a Satán. Shaulo lo dejó en claro. Primera de Corintios 5:5 nos dice: el tal, es decir, el muchacho y la madrastra, sean entregados a Satán para destrucción de la carne, a fin de que el reu sea salvo en el día del Adón Yahshua. Entonces, amigos, toda transgresión sexual que usted tiene, debe abandonarlo completamente. Límpiate de esa vieja levadura, pero si no te limpias, serás entregado de balde a Satán. Y a Satán lo mejor que sabe hacer es torturar. Él no tiene piedad y compasión de nadie. Entonces, dijimos que la levadura de los corintios consiste en tres cosas: la levadura vieja, la levadura de malicia y la levadura de maldad. La levadura vieja, ya sabemos qué es: la fornicación. Pero ¿qué es la levadura de malicia? Primera de Corintios 5:1 nos dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La levadura de malicia tiene que ver con la intención del corazón. Este muchacho no respetaba a su padre. En su propia casa estaba fornicando con su madrastra. En su corazón tenía malicia, tenía malas intenciones. Por ende, la levadura de malicia tiene que ver con las intenciones del corazón. Detrás de cada acción siempre hay una intención, sea buena o sea mala. Y Yahweh nos dará el pago según las intenciones de nuestro corazón. Por ende, saquemos toda levadura de malicia que hay en nuestros corazones. Y finalmente, la levadura de maldad, ¿en qué consiste? En ejecutar esa mala intención que estaba en tu corazón. Este muchacho tenía malos pensares con respecto a su madrastra, y ese mal pensar se materializó cuando se acostó con su madrastra. Ahí apareció la levadura de maldad, y la asamblea de Corinto no lo reprendía, sino más bien lo toleraban y lo permitían, algo que Shaulo no pudo soportarlo y dijo: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Primera de Corintios 5:13.
Entonces la levadura de los corintios consistía en permitir la transgresión, vivir en transgresión y querer seguir asistiendo a la asamblea. Y muchos de aquí tal vez estarán en esa situación. Quizás no cayeron en transgresión sexual, pero tienen una transgresión oculta, que solo Yahweh lo sabe. Esa es la vieja levadura que te está contaminando. Por ende, el consejo de Yahweh para todos es el siguiente. Taelim 50:23. El que sacrifica exaltación me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Yahweh.